Continuemos. Estamos viendo el tema de las aducciones con canales y con cómo convenía hacerla. Se le está dando la información práctica a ustedes como para que encaren en pequeños aprovechamientos de cañería de PVC. Si los caudales no sobrepasan 1/4 de metro cúbico por segundo. Bien. Ahora veamos la obra de toma. Ya hicimos el canal o la cañería de PVC hasta la cámara de carga. Y bueno, ahora veamos cómo se construye un desarenador en el desarenador. Obviamente el desarenador aquí iría, si se tratara de una cañería, si no se hubiera puesto una cañería, fuera un canal, con la posibilidad de ese dibujo que vimos, perdón, de esa imagen que vimos, que está tan pegada al lateral del cerro que es muy probable que cuando llueve. ¿Sí? Entonces es fundamental, sí o sí, un desarenador antes de la cámara de carga, no que la otra, porque no podemos garantizar que de la obra de toma no se llene de ripio o arena en el medio del flujo. Y eso nos destrozaría el rodete de nuestra turbomáquina hidráulica. Bien. El desarenador es una cámara que sirve para decantar y remover los sedimentos que ingresan por la boca toma y los que caen en el canal de las laderas del cerro con abierto, lo que acabamos de explicar. En el caso de que no exista un desarenador, los sedimentos son arrastrados por el flujo y pueden ingresar hasta la turbina hidráulica en el rotor de esta y en otros elementos como tuberías, válvulas, inyectores, etc. Si se trata de una Pelton, como veremos en su momento, destrozar un inyector es lo mismo que un inyector de un motor diésel que entre el gasoil con arena, lo vamos a destrozar. En este caso es exactamente lo mismo, o sea, entrar con materias como ripio, arena, de ninguna especie, porque puede destrozarnos nuestra turbomáquina hidráulica. Al igual que gasoil con tierra puede destrozar un inyector en un motor diésel. La cámara de carga tiene por objeto mantener sobre la turbina hidráulica y evitar la entrada de aire a la tubería de presión que parte de esta. Para ese fin se trata de contar con una altura tirante de parte superior del tubo de presión. Esto es importante tener en cuenta. Tenemos que tratar de que el agua que ingrese no se nos vaya totalmente, entonces va a entrar aire y se va a provocar altas y bajas en la entrega de potencia por parte de la turbomáquina. O sea, el agua tiene que ser la que corresponde al consumo de la turbomáquina. Si no, vamos a estar en problemas, porque vamos a tener que cerrar la válvula de ingreso para que no se nos meta el aire en la parte de arriba y al menos caudal para el cual fue diseñada la turbomáquina hidráulica que hemos colocado. ¿Sí? Por eso todo tiene una relación, el caudal se tiene que mantener y ese es el objetivo. Para este fin se trata de contar con una altura tirante constante de agua sobre la parte superior del tubo de presión que tenga. Cuando el tirante determinado disminuye, se forma un vórtice que arrastra aire. El vórtice es el giro. Cuando ustedes desagotan del baño, ven que se produce como un cono de giro de agua. Bueno, ese vórtice arrastra aire. Cuando el tirante determinado disminuye, se forma un vórtice de presión, ocasionando la distorsión de la altura de carga necesaria sobre la turbina hidráulica. Muchas veces la interrupción de la generación. Por pérdida de potencia, en los centrales se construye el desarenador y la cámara de carga la misma estructura al final de la tubería o canal de aducción. En el caso de que el río transporte, se puede incorporar un desarenador en la obra de toma en lugar del desarenador normal y otro al final de la aducción. Bueno, dijimos que el desarenador al inicio es importante. ¿Por qué? No importa lo que digan acá.
¿Por qué? Porque si a nosotros se nos mete ripio de arena, es imposible limpiar esa cañería a menos que tengamos bocas de registro cada por lo menos 10, 15 o 20 metros. ¿Sí? Una de tierra. Entonces tenemos que dejar bocas de registro, camaritas de registro como esa que habíamos visto, si la velocidad de arrastre no va a ser la suficiente para llevar o la grava que se pueda llegar a depositar, tanto en un canal, no hay problema para limpiarlo, pero en una cañería como la que vimos ahí, y si se me llena de arena no la puedo limpiar, porque no he visto grandes cantidades de cámaras de inspección para la limpieza. Es algo muy complicado. Diámetro de 300, diámetro de 400, no podemos entrar. Entonces, ¿cómo la vamos a limpiar? La tenemos que limpiar echando agua, tirando como se destranca una desagüe pluvial en una casa. Y eso ya lleva tiempo y es muy complicado. ¿Sí? Entonces hay que ver bien cómo se va a resolver ese tema. Ustedes tengan en cuenta que, esto le doy como dato, cuando hagamos un PVC de punta sin no importa que funcione como canal un trecho y después funcione como cañería a presión, tengan en la vida diaria, les doy un ejemplo, los caños de cloaca que se colocan en las calles tienen una cámara de inspección cada se obliga a agua potable a que uno le ponga otra cámara de inspección si la distancia entre las esquinas supera los 100 metros. Entonces, ¿qué significa? El tipo de destranque que ustedes ven en la calle a veces funcionando como loco, tratando de destrancar la cañería, es lo que vamos a necesitar para limpiar una cañería si se nos llena de... ¿sí? Y no es tan fácil porque no sale 2 pesos ese equipo, lo vamos a tener que contratar. Entonces, ustedes van a tener que hacer una cámara de inspección cada, por lo menos, por lo menos. ¿Por qué? Porque si no después no van a poder entrar, porque ese camión está todo estudiado para que estas limpiezas se realicen con cañerías de 100, 100, que a su vez tiene un aspersor en la punta que uno la tira a la cañería y después la tira en contrapendiente hasta el punto donde esté. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Va limpiando porque le mete agua a superpresión, de modo tal de que lava todo el interior de la cañería y arrastra todo el camión donde está abajo, en la zona baja de la pendiente del canal, o del caño, perdón. Entonces arrastra todo hacia abajo. Tiene doble sentido, o sea, hacia el frente, como una manguera de, ¿cómo se llama? De bomba el agua a gran presión, y hacia atrás también abierta a gran presión, de modo tal de arrastrar todo eso, provocarle a que se mueva ese material, que se arrastrarlo aguas abajo mientras se va tirando de la manguera. Es un trabajo complicado, pero bueno, eso es porque ya se dejó de pasar mucho tiempo, se habrá secado la caña. En este caso, en el caso nuestro, si es arena, no tiene que ser tan difícil la limpieza, pero hay que hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, las cañerías de PVC les recomiendo que se pongan cámaras de inspección, así como la foto que vieron. Se corta el caño, se hace uno por uno, bien tranquilo, con una pequeña profundidad como para poder entrar y sondear la cañería para ambos lados, para abajo como para arriba. Y arriba una tapa lo más hermética posible para que no se nos meta la basura. ¿Me entienden? Hecha de ladrillos revocados bien, de modo tal de que funcione correctamente, y si queremos le ponemos una tapa metálica. Pero bueno, sigamos. Dice que Profe, normalmente microcentrales, sí, perdón, ¿alguien dijo algo? profe, no, le iba a consultar. En 45 grados como para hacer para la parte del destanque cada tantos, ¿funcionaría también o tiene que ser necesario? Eso, no te entendí nada, se entrecortó. Sí, le preguntaba si podría ser poner en la
cañería, un ramalí en 45 grados cada tantos metros que serviría, o sea, obviamente que el ángulo en dirección a la pendiente, cosa que uno pueda destrancar. Podría servir, podría servir. Claro, podría servir, es lo que se hace en cloaca, en instalaciones de cloaca. Claro, sí. No se... Profe, ¿Sí? ahora una consulta. La cañería que se pone en PVC, todo va con flexión natural, ¿no? Hacia el terreno. ¿Cómo? La cañería de PVC que se pone, esa es todo flexión natural. ¿Todo a qué? ¿Flexión natural? No entiendo. Sí, sí, flexión natural. O sea, no hay que obligarla a que doblarla, ¿verdad? Se va flexionando por tirones largos de acuerdo al terreno, a la geografía del terreno. No, 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 no. No, 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 no. Fíjate que nosotros dimos la fórmula del diámetro de la cañería, tuvimos que determinar, perdón, voy a volver. Cuando dimos esta fórmula, ahí acá no está, me la pasé. Ahí está. Cuando dimos esta fórmula, dijimos que el caudal lo tenemos, el diámetro podemos elegirlo como para que tenga una pendiente S, ¿ves? Eso significa que la pendiente la defino yo y tengo que respetarla. Fíjate en las curvas de nivel de abajo, tengo que moverme de manera tal de ir buscando la pendiente, ¿me entiendes? Yo tengo que respetar la pendiente. Una cañería es. Entonces, la pendiente S, esta pendiente S que está acá, esta, es siguiendo las curvas de nivel natural del terreno. No es que el caño yo lo voy doblando en función del terreno natural. No, 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 no. Yo siempre, cuando hago un canal o hago una cañería parcialmente llena, que es lo mismo, un canal, yo defino la pendiente y voy buscando ese del cerro. ¿Sí? Puedo definir una pendiente muy suave hasta llegar a la cámara de carga, muy suave, pero que me asegure que tenga el 90, que lleve el caudal que yo necesito con el diámetro que yo he fijado. Pero esa pendiente no se puede cambiar. Ahora, si yo cambio la pendiente, habría que cambiar el diámetro. Si yo aumento la pendiente, el tirante de agua, en vez de cubrir el 90% de la sección, va a cubrir el 70, el 60, el 50, el 40%. ¿Me entendés por qué? Y porque aumenta la velocidad del flujo del agua y más rápido se va el agua. Entonces cae la pendiente dentro del caño. Ahora, si yo la subo a la pendiente, ahí está frito, porque y probablemente no pase el caudal que uno quiere. Entonces, la pendiente hay que respetarla. Hay que determinarla o establecerla en función de lo que estuvimos viendo, pendiente de punta a punta, y sí, más o menos, curvita por acá, por allá. Acá hay un lugar donde voy a tener que rellenar un poquito, bueno, pero en general puedo seguir esta pendiente. Tira esa pendiente, se tira ese diámetro y se sabe que voy a tener el caudal que yo necesito con la cobertura del 90% de la sección para aprovechar. Porque yo menos del 90 ya no lo estoy aprovechando, ¿me entienden? Es conveniente el 90% de tirante o el 80% de tirante como para aprovecharlo, porque si no, nada más. ¿Contesta tu pregunta, estimado? Sí, profe, bien, bien, gracias. Bien. A ver. ¿Dónde estábamos? Acá. De microcentrales se construye el desarenador y la cámara de carga en una misma estructura al final de la tubería o canal de aducción. Al final de la tubería o canal de aducción, pero bueno, ya les dije, si es tubería de PVC, traten de poner uno antes y no haría falta en la obra de toma, porque no entra batería, está techada, ¿sí? En el caso del que el río transporte gran cantidad de cemento, se puede incorporar un desarenador en la obra de toma. Ahí es donde yo la pondría sin pensar ni discutir.
El desarenador y degradador normal va en la obra de toma. Ahora, si es un canal hasta la cámara de carga, tiene que ir otro desarenador a la cámara de carga como se propone acá. Yo les digo porque por ahí estos muchachos tienen otro criterio y se equivocan, porque directamente yo no voy a llenar la cañería de PVC con arena o grava, ni loco, porque limpiarlo es un dolor de cabeza. Así que el degradador o desarenador tiene que estar en la obra de toma, sí o sí, según mi criterio. Y después, si el canal es abierto, hay que hacer otra en la obra de la cámara de carga. Si el canal, en vez de ser abierto, es un tubo, no hace falta o de grabador. Bien, el programa estandarizó un modelo de desarenador, cámara de carga para diferentes caudales. El diseño estándar para el caso de contar con la figura 21, tanto en planta como en corte longitudinal. Debido a que normalmente las microcentrales hidroeléctricas realizan la gobernación de la planta mediante el regulador de velocidad de carga, no por regulación de caudal, como las grandes centrales, la variación del caudal en la cámara de carga regularmente es mínima durante el funcionamiento normal rutinario. Tema interesante. Ustedes saben que si yo aumento el caudal, puedo aumentar la velocidad hidráulica, lo cual me va a complicar porque el multiplicador no tiene un embrague para mantener el giro y entregar la misma revolución del multiplicador. Puede que sí, pero en este caso yo no creo que sea tan interesante. Se puede hacer eso. Si yo le pongo un multiplicadora entre la turbomáquina y el generador eléctrico, de modo tal que me asegure la cantidad de revoluciones iguales a la salida del multiplicador, salvo a la turbomáquina, en dichos casos va a apagar las revoluciones y se apagará, porque obviamente desconectará la generación. Va a cambiar la frecuencia y me pone en jaque todo el... Pero si yo tengo un multiplicador, modernamente hoy, un multiplicador se puede conseguir que mantenga fija la velocidad de salida y no necesito poner un gobernador de velocidad electrónico o por caudal. Listo. Pero es importante tener en cuenta que las revoluciones tienen que ser fijas, porque si no cambia totalmente la frecuencia de generación eléctrica y no puede los artefactos que estén conectados. Para evitar eso y asegurarse que la frecuencia sea la correcta, tenemos que tener un gobernador de velocidad por control de carga o por regulación de caudal, como es en las grandes centrales. ¿Por qué? Porque si se le está embalando la máquina, me está aumentando la velocidad, le cierro el ingreso de agua y con eso aumento y disminuyo la velocidad del rotor, ¿me entienden? Ahora, es muy complicado por caudal, porque yo tengo toda una tubería de 1000 metros o de 3000 metros, la onda de ida y vuelta de la presión de agua haría que el regulador por caudal esté permanentemente tratando de ubicar el punto medio porque sube y baja la presión y sube y baja la... Entonces, por ahí sería conveniente tener, como dicen los muchachos, un regulador de velocidad electrónico por control de carga. O sea, la carga en exceso la tengo que mandar a algún lado, la tengo que liquidar o tengo que recargar más el generador de modo tal que haga más fuerza y reduzca la velocidad. Ese es el principio. El generador lo cargo más y eso que no necesita más carga, sino que simplemente derivo a consumo que tengo una resistencia en agua en el piso, debajo del piso, y ¿qué es lo que hago? Cuando necesito yo que me frene la velocidad, hago que genere más por energía y disipándola al vicio. Bueno, pero en pequeñas centrales quizás esta es la mejor forma de controlar el giro del motor.
Esto permite, dice, que esta cámara sea de reducidas dimensiones, prácticamente de paso del flujo. Para el caso en que se deba cortar rápidamente el flujo, la válvula en la casa de máquinas debido a paradas de emergencia por corte o falla de equipo de generación, es necesario dimensionar el vertedero de excedencias y respectivo canal con la capacidad para conducir el caudal de diseño de la planta de vuelta al río. Ahí está. Figura 21, desarenador en cámara de carga tipo. Es de otro mundo la cámara de carga, fíjense. Es una cámara de inspección, qué sé yo, de metro por metro 5. Y ahí, ¿qué es lo que va? Y ahí va una reja arriba para que si le entró a lo largo ¿cómo se llama? Del recorrido. Acá son tuberías de aducción. Bueno, acá es donde yo digo que no se justifica un desarenador, porque estoy llegando con tuberías. Las tuberías están limpias. Como una pequeña antecámara a la cámara de carga, si ustedes quieren, con un vertedero lateral y chao, se acabó. Acá lo importante es el vertedero. Algo en la entrada de la casa de máquina, acá me va a rebalsar. Y si me rebalsa por cualquier lado, capaz que estoy en un punto alto que el agua rebalsa y se me desmorona la cámara de carga. Entonces probablemente sería bueno tener no un desarenador, otra cámara de 2 metros con un vertedero flor al costado que permita el exceso tirar a través de un canal que esté vamos que no va a desmoronar la ladera del cerro. Ese es el objetivo, ¿sí? Porque hubo la necesidad de parar por la tubería de aducción va a seguir llegando el agua. Para que no llegue yo tengo que ir hasta la obra que toma. Y eso implica tiempo. Entonces, si yo cierro por emergencia la central, en la máquina, acá me va a rebalsar. ¿Y por dónde me va a rebalsar? Por el vertedero de excedencia. ¿Sería necesario el desalenador? No, porque viene por tubo, ¿no? Pero fíjense ustedes que acá es un tema de costos. Lo que conviene es un sector donde yo tengo un vertedero que me alivie todo el agua que venga por la tubería de aducción. Bueno, acá tienen algunas fotos. El canal debe conducir el flujo hasta la quebrada más firme, no erosionable, para evitar el peligro de socavación en la obra. Esto es lo que acabamos de decir. Que rebalse, pero que no rebalse peligrando que se... Eso es donde tengo toda la obra hecha. Entonces, tengo que hacer un canalcito a cualquier quebradita cerca para alargar el agua. Se observa el empalme de las tuberías de aducción, proyecto Palmera, provincia del Sur, Yungas, La Paz. Bien. Ahí entra el agua, lo que estamos viendo acá, parte de estos 2 caños del agua. Estos muchachos deben haber usado esos 2 caños porque tendrían algunos, y el caudal no les daba. Tenían un caño comprado, ustedes se imaginan cómo es. Acá son sociedades organizadas que han empezado a pensar en hacer esto, que se han dicho, y después resulta que dijeron, no, ¿sabe qué? Mejor ahorita otra potencia porque somos más, y bueno, y ahí quedó corto el caño. Habrá sido este, o le regalan 900 metros de un caño de 200, le habrán regalado de 12 pulgadas y después dijeron, che, no nos da abasto, necesitamos 8 pulgadas más, bueno, se les dio la gana comprar, ustedes tienen que comprar 2 caños, ustedes tienen que comprar uno solo. Pero tengan en cuenta que probablemente en este caso alguien tendría ya la cañería, equivocadamente porque se habló de poner esta central, se tiró una idea y los changos salieron corriendo a comprar y después, ¿qué hacer? Ya la hemos comprado. Por eso siempre es bueno hacer un estudio previo antes de abrir la boquita, porque si no los chicos salen y compran. Dice, la cámara de carga debe contar con una tubería flotante como ramas, botellas plásticas a la tubería de presión. Sí, pero fíjense, estoy de acuerdo, no voy a... Yo la pondría, ¿cuánto me va a costar? 2 pesos.
Y acá puedo tener alguna persona que me tire cosas arriba o el viento me tire hojas o este sector, si se hiciera el desarenador así, la cámara de carga. Pero viniendo de esta cañería, no sé si tiene sentido. En teoría, no sé si. Porque es muy pequeño el recorrido, convendría directamente poner una losa, dejar el vertedero al costado y chao, no entra nada, no hay rejilla, chao. Pero bueno, porque está bien. Bien. Cuando la rejilla se tapa con material flotante, su limpieza se bisagra eliminando la basura de la parte frontal de la cámara. Esto simplifica la limpieza, evita la engorrosa tarea de limpiarla manualmente o con rastras, con las rejillas tradicionales no giratorias. Bueno, ¿cómo le ponemos el pivot acá, chicos? Y la levantamos de acá así y la peinamos para sacarle. En teoría sería esa la operación. Bien. Acá dice rejilla, cámara de carga, proyecto Kinuni, La Paz. Bueno, ahí tienen. ¿Ven? Ahí está la rejilla, diagonal, y la parte de la cámara de carga. Y el ordenador que limpia el fondo. Figura 24, plano de rejilla, cámara de carga, proyecto Antofagasta, provincia de Caracas. Bisagra de 1 pulgada, marco angular de 1 por 3,16, barrotes, pletina de 1 por 3 centímetros. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo diseño yo una rejilla? Y bueno, yo tengo que saber cuál es el caudal. Si yo sé cuál es el caudal, tomarla con perfiles, supónganse perfiles U, o perfiles o hierros redondos del 12, darle la superficie libre, abierta entre hierro, entre perfiles, y que sea más o menos la superficie que yo necesito para que pase el caudal que yo necesito. Y punto. Libre entre barrotes tiene que ser igual al área libre del canal, más una revancha de un 50%. ¿Por qué ese 50%? Porque acá es ancho. Es muy ancho, muy alto y es una barbaridad. Entonces, la rejilla, el agua pasa despacito porque es un desarenador. ¿Sí? Si el caño acá, qué sé yo, de 250 litros por segundo, imagínense en 1 por 1 por 1, o sea, en 1 por 1 de sección, baja violentamente la velocidad. Después se encuentra de paso. Entonces, teóricamente, entre los barrotes aumenta la velocidad. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, nada más. Segundo, tubería a presión. Ya no nos queda mucho tiempo. A ver. Medio largo, pero bueno. Hasta donde se pueda. La tubería de presión tiene por objeto conducir el agua o el caudal de diseño a presión desde la cámara de carga hasta la turbina hidráulica en la casa de máquina. En las centrales, adicionalmente, se han instalado tuberías de presión metálicas de hierro fundido o de plancha de acero cilindrada, de apoyo de hormigón con el fin de facilitar las labores de mantenimiento y de aislarlas de la humedad natural del suelo. Claro. La podemos aislar, mantener en altura para aislarla. Como vandalizada muy poco por tener una pared gruesa por lo general, no hay problema de que queden afuera. Y la de hierro en presencia de humedad se deteriora, se come el óxido. Por lo tanto, en el tiempo puede llegar a fallar. Pero depende de... En los últimos tiempos, en las pequeñas centrales eléctricas para presiones no muy altas se instalan tuberías plásticas, polietileno rígido, polietileno flexible, de vinilo o PVC. Este tipo de tuberías tiene la ventaja de contar con costes menores que las metálicas. Facilidad de instalación debido fundamentalmente a su bajo local y resistencia a la corrosión.
Debido a que los rayos ultravioleta del sol afectan este tipo de materiales y su fragilidad con respecto a las tuberías metálicas, realmente enterradas, lo que anula la necesidad de apoyo de hormigón. Bien, si podemos poner cañería de PVC, es preferible. Pero ¿qué pasa? Cuando nos pasamos de los diámetros normativos, empiezan los problemas. No son diámetros que se encuentran todos los días. Y ahí capaz que conseguimos en algún chatarrero pedazos de cañón como hierro, que por lo general son caños de gas de alta presión, lo cual me puede dar una durabilidad sin protección y se vende por kilo, como chatarra. Bien, en ese caso hay que estudiar el tema. Tanto para tuberías metálicas como para plásticas, se necesita el hormigón ubicado en los codos o curvas para absorber los esfuerzos que se producen en esos puntos que podrían colapsar la tubería. Sí, señores. A bajar, a cambiar la dirección, tiene que aparecer esfuerzo. Entonces ahí hay que hacer un muerto de hormigón para que no empuje la desastre. La tubería de aireación es una tubería de menor diámetro que la de presión, que se conecta a esta junto a la cámara de carga, aguas abajo de la válvula en forma vertical y abierta en su extremo a la atmósfera. Esta tubería solo se requiere cuando se instala una válvula de cabecera al inicio de la tubería a presión o cuando existe la del cierre rápido de la entrada de agua a la tubería de cámara de carga, o el vaciado de esta sin contacto con la presión atmosférica, originando una subpresión que puede dañar el. Bien, acá tenemos en la figura 25 la tubería de presión de PVC, proyecto Siguani, provincia de Subyunga, La Paz. El diámetro de la cañería es de 12 pulgadas, el caudal es 225 litros por segundo, dividido 1000 en metros cúbicos por segundo, 0,225 metros cúbicos por segundo. Bien, ahí está el desarenador de cámara de carga, lateralmente sale la cañería, hay un anclaje por la curva y soporte de la cañería, después un anclaje en la mitad del recorrido, y otro, de ahí entra la casa de máquina. Tan simple como es. Si hay que poner intermedios varios anclajes, se ponen varios anclajes, no hay problema. Eso es un esquema típico de una cámara de carga y casa de máquina perfectamente detallado. Acá tenemos alguna tubería de presión en PVC antes de enterrar, proyectos igual. Antes de enterrar, se puso los muertos para sostenerla, pero se acabó. Tengan en cuenta que esto tiene agua, por lo tanto pesa. Así que los muertos del soporte tienen que ir, ¿sí? Tubería de presión PVC antes de entrar. El mismo proyecto, otro proyecto, Quinuni, de diámetro 10,5 metros cúbicos por segundo de caudal. ¿Sí? Bien, esta es de PVC. También excavado, se hace el muerto, acá no lo han hormigonado todavía. La punta no lo han hormigonado, pero después se hace el hormigonado de los anclajes y posteriormente se tapa todo con tierra. En el caso de centrales de alta presión, en zona andina, generalmente se requiere de tubería de bastante longitud, por lo que la elección del diámetro de la tubería de presión debe realizarse cuidadosamente para no encarecer la obra. Las presiones existentes, fundamentalmente de la presión de trabajo admisible por la tubería de PVC, se han combinado tuberías plásticas con tuberías metálicas, lo que ha permitido reducir la instalación, debido a que las tuberías plásticas son más baratas que las metálicas y la instalación se facilita debido a su menor peso. Bien, eso ya lo habíamos visto. Tubería de presión, proyecto Yanamayú, provincia Subyungas de La Paz. En la figura 28 se observa la tubería de presión múltiple de Yanamayú. Se trata de dos tuberías de 6 y 12 pulgadas de PVC que transportan un caudal de 0,423 cubos por segundo. Una turbina tipo Michael Banky que trabaja con un salto neto de 13,7 metros, generando una potencia de 30 kWh para abastecer una población de 120. Genial. Bien. Hasta aquí hemos llegado, chicos, porque
nos estamos por quedar sin tiempo. Como ustedes verán, el tema es muy interesante y pero no tengan miedo a encarar algún tipo de estas instalaciones. La bibliografía que yo les he dado es suficiente como para encararlo. Si tienen dudas, bueno, consulten, no se manden solo a hacerlo, y ya está. No es tan complicado hacer un aprovechamiento de esta naturaleza. Más cuando estamos hablando de pico, aprovechamiento hidrológico, y estamos hablando de grandes caudales, grandes cantidades y grandes costos. Estamos hablando de costos manejables. Así que bueno, espero sus consultas si tienen algunas dudas, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿y cuánto dura, cuántos años tiene de vida esos caños PVC? Los caños de PVC por lo general tienen una vida útil de 50 años. Se estima esa más vida útil. Pero ustedes no se preocupen, si el caño de PVC se rompe, se cambia. Es muy sencillo, hay que ubicar dónde está la rotura, por lo general a un lado, porque tiene que haberlo. El problema es cuando no hay brotes de agua. Pero el caño de PVC tiene una durabilidad de 50 años, se puede considerar así. En muchos casos, algunos dicen que depende de la calidad, puede ser no de 50, sino de 20 años. Bueno, al respecto hay dos posturas. Si yo clase 6, estoy comprando un caño que puede llegar a tener una durabilidad bajo presión de 20 años. Clase 10 tiene un espesor de pared mayor, porque trabaja a mayor presión y por lo tanto tiene una durabilidad mayor. El plástico se degrada en 100 años. Echen pluma. Ahora, sucede que ustedes me van a decir, che, pero la aducción dijeron que era el tigre ese que se colorizo, que era una porquería. Bueno, sí. Lo que pasa es que un canal entubado, o sea, un tubo como un canal, no va a estar trabajando a presión. Sí, se va a ir degradando, pero calcúlenle 60, 80 años para que se degrade esa pared, porque no está haciendo forzada presión. Pero por otra parte, eso va enterrado. Si va enterrado, yo estoy asegurando que va a durar bastante, porque no le va a dar el rayo del sol, no se va a quemar el plástico, no se va a endurecer. Si dejamos el plástico al aire, yo no sé, 20 años mucho. Entonces, hay una cierta relación entre el plástico enterrado. Si yo